internacionalista Mar de Lumes, y desde la Argentina vamos a sumar a Kamel Gómez El Sheikh, analista internacional, conferencista, especialista también en temas de Oriente Medio. Ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Le pregunto en primera instancia a Daniel Seixo cómo calificar el desarrollo de la 29ª cumbre de la PEC, sobre todo si ha impactado o no en el crecimiento de las economías, que ya nuestra corresponsal daba datos interesantes. Prácticamente ocupa el 30% de la población mundial, más del 60% del Producto Interno Bruto del planeta, y con ello además sumarle que maneja el 50% de la economía. Bienvenido. Obrigado, Paula. Bien, tenemos que tener en cuenta que el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico supone una ventana a un mundo más multipolar, una ventana a un mundo en donde las relaciones entre diferentes estados, entre diferentes pueblos, se pueden realizar de una forma más justa y realmente más equitativa. En este papel tenemos que tener en cuenta, por supuesto, a China, el gigante asiático. Parece que empieza a ocupar poco a poco la posición que se supone para una gran potencia, y la mentalidad china a la hora de llevar a cabo la globalización es diferente a los Estados Unidos, porque tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de un modelo plenamente alternativo, sino que estamos hablando de una nueva visión de esa globalización capitalista en la que se intenta aplicarla con valores de justicia social, valores de equidad, y en la que los países pueden llegar a acuerdos de forma multilateral de una forma más justa. Esos acuerdos que hasta ahora gustaban tanto a Estados Unidos de una forma bilateral, en la que la potencia podía ejercer su dominio sobre países quizás con menos poder, pues parece que poco a poco se van terminando, y estas nuevas estructuras pasan a jugar un papel clave en el tablero mundial. Tal y como has señalado, la importancia en el Producto Interior Bruto Mundial y también la importancia del peso poblacional de estructuras como esta PEC son vitales y sin duda están llamadas a jugar un papel clave en el futuro de la humanidad. Para esto tenemos que superar algunos baches, como hemos visto en la reciente pandemia, y también las inestabilidades políticas. Será interesante ver cómo esto se puede desarrollar de cara al futuro, ver si China puede jugar este papel de potencia y conectar su ruta de la seda con otras economías. Es muy interesante, por ejemplo, para los países de América Latina, que tienen un papel muy preponderante a la hora de exportar materias primas, pero que quizás también pueden profundizar este papel, llevarlo a cabo también en productos elaborados. Estas economías también se pueden tejer de una forma más profunda. Los intercambios de tecnologías pueden ser también un papel muy importante en la PEC. Todo esto queda a la expensa de un desarrollo pacífico, un desarrollo de igual a igual, y proyectos como AUKUS, esa alianza militar en la que los Estados Unidos, Inglaterra y Australia parecen intentar acorralar la salida de China al mar de China, pues parece ponerlo en peligro. Tenemos que ver si el mundo se dirige hacia un desarrollo pacífico, un desarrollo de relaciones comerciales de igual a igual, y principalmente si Estados Unidos lo va a permitir, si va a permitir que se plantee un desafío a la primacía mundial que tiene hasta el momento. De todas formas, es una iniciativa muy interesante, una iniciativa que parece ser capaz de conectar a los pueblos, una iniciativa que parece ser capaz de dar una nueva visión a la globalización, y que sin duda debemos estar muy atentos. Ahora, en medio de todo este contexto, le pregunto a Kamel Gómez El Sheikh, que también nos acompaña en directo, a quien también recibo. Estados Unidos ha pisado prácticamente el acelerador en esta competencia que mantiene con China, ya lanzando su plan económico para la región del Asia-Pacífico, la prohibición, recordemos que desató también polémica en la prohibición de la venta de chips avanzados de origen chino, y esto de alguna manera tratando de marcar un lineamiento, parte de su estrategia, sin lugar a dudas, de demostrar que a esta región Estados Unidos sería un mejor socio que China. Es decir, cómo interpretar este papel en medio además de una coyuntura donde los países del mundo quieren respuesta por tres temáticas cruciales. Hablamos de seguridad alimentaria, la crisis climática y, ¿por qué no?, los efectos que vienen derivados aún por la pandemia de la COVID-19. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena tarde de la Argentina. Sí, efectivamente, en muy poco tiempo ha habido dos encuentros importantes en esta región, la PEC, el G20 y también la Cumbre de ASEAN. Efectivamente, tenemos que empezar a notar cada vez con más claridad esta transición histórica donde Occidente empieza a escribir su historia
y donde Asia, Pacífico, el motor de China, estaría tratando de conformar un nuevo orden internacional. En esa discusión aparece Estados Unidos tratando de generar, obviamente, inconvenientes y retrasar lo que está ocurriendo. Esa guerra comercial, estas restricciones tecnológicas que Estados Unidos sigue aplicando, en realidad tienen que ver con el monopolio que Estados Unidos intenta tener en cuestiones de inteligencia artificial, que son muy importantes, no solo en cuestiones vinculadas al desarrollo cibernético, a las cuestiones comerciales, sino y también muy importante, la inteligencia artificial empieza a jugar cada vez un rol muy importante en el ámbito militar. Estados Unidos ha armado, intenta armar su proyecto dentro de esta región, donde incluye a sus principales aliados políticos. Pensemos que en este contexto internacional hay muchas cuestiones que se diferencian en relación a China, no, obviamente lo de Ucrania. Pensemos en Taiwán, si bien hay que reconocer un triunfo muy importante diplomático por parte de China, porque Biden ha reconocido que solamente piensa en una China. Y bueno, obviamente también lo de Corea del Norte, ¿no? Porque la PEC se inaugura también con un misil de Corea del Norte que trajo alarmas a Estados Unidos y sus principales aliados. Hay muchísimas cuestiones a solucionar. Me parece que lo de China en APEC ha estado muy vinculado a discutir por lo menos esta brecha entre países que todavía están lejos de tener números de desarrollo. China ha logrado sacar a muchísima gente de la línea de pobreza en su país. Insiste y ha tenido una declaración muy fuerte en Jinping en relación a que esta región no puede ser el patio trasero de nadie, y a pesar de eso Estados Unidos intenta romper esta posible unidad que es muy importante para China, una unidad que entiende que es regional, que entiende que le daría estabilidad geopolítica, que permitiría una pronta recuperación económica y que China plantea desde una perspectiva de no competencia y desde la posibilidad de un amplio desarrollo para todos. Es muy difícil que Estados Unidos no intente romper la posibilidad del desarrollo chino y de, obviamente, discutir la hegemonía en esta región de Asia-Pacífico. De ahí que sus aliados geopolíticos más importantes y otros países hayan armado la IPEF, que es, obviamente, podríamos decir, lo que quiere Estados Unidos contraponer a China en el desarrollo comercial de la región. Ahora, le pregunto a Daniel Seixo, con un ausente Biden dentro de la cumbre de la PEC, que prefirió mandar a su vicepresidenta Kamala Harris en medio también de este cruce de tensiones, pese a la antesala que ya obtuvo el presidente de Estados Unidos con el líder del gigante asiático en el marco, recordemos, de la cumbre del G20 en Bali. Pero aquí la gran pregunta es, ¿la región del Asia-Pacífico será una zona de conflicto futura? Ya lo es, y sobre todo cómo impactaría esto en las economías. Hablamos de las 21 economías importantes también para el planeta. Bien, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo que busca China para la región es un desarrollo pacífico, un desarrollo de apertura e inclusión de las economías y un desarrollo de solidaridad. Esto se contrapone totalmente al modelo que Estados Unidos ha llevado hasta ahora a esa región. Y conflictos como el de Ucrania no vienen sino a interrumpir también proyectos como la Ruta de la Seda de China. China es la primera interesada en que tengamos un desarrollo pacífico, intentar que esa puerta trasera de la Ruta de la Seda tenga un desarrollo lo más pacífico posible. Estados Unidos no es casualidad que esté fomentando el desarrollo de esa guerra en Ucrania, como tampoco es casualidad que proyectos como AUKUS se proyecten para cortar la salida de la Ruta de la Seda también por mar. En este papel vamos a ver cómo países como India juegan un papel principal. Parece que las dos potencias, tanto China como Estados Unidos, buscan llevar a su terreno la alianza de estas potencias. Si Estados Unidos logra que la India se sume, digamos, a su carrera desatada por cerrar el espacio de salida comercial a China, probablemente vemos cómo se adelanta una posible turbulencia en toda la región, quizás incluso una guerra.
China en todo momento lo está intentando evitar. Vemos como su desarrollo es totalmente pacífico, como intenta tener relaciones de igual a igual con los demás países de esta región, pero también sabe que necesita una salida por mar y necesita también tener garantizada rutas de la seda con su conexión a Europa. Poco a poco esto dependerá, como he dicho anteriormente, de que Estados Unidos sea capaz de competir de igual a igual, porque realmente está compitiendo en el juego que ellos quisieron llevar a cabo. China está compitiendo en la globalización capitalista hasta el momento. Si bien lo está haciendo con otros valores y lo está haciendo con respeto mutuo a otros países, no está rompiendo las reglas de juego que teníamos establecidas hasta este momento. Simplemente está moviendo sus fichas, está sabiendo jugar mejor que los propios países que en su momento quisieron retirar la escalera a estas economías emergentes. La posibilidad de un conflicto armado desde luego está sobre la mesa y tenemos que tener en cuenta que en todo momento Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Asia-Pacífico. Existen dos modelos contrapuestos, uno es el de Asia-Pacífico y otro es el del Indo-Pacífico. Todo dependerá en gran medida de que Washington pueda saber llevar esta disputa en el terreno económico, si sigue incidiendo en hacer alianzas que acerquen a China en lo militar, va a resultar muy difícil que esa integración pacífica, esa integración igualitaria llegue a buen puerto. Todo depende de que sigamos jugando con las reglas del juego hasta ahora establecidas, o si bien cuando Estados Unidos comienza a perder la partida, prefiera llevar a cabo una guerra. Sabemos que en momentos de crisis y en momentos en los que la economía estadounidense ha sufrido, históricamente la salida de la guerra ha estado presente. Seguramente por esa razón también en los últimos 20 días se han desarrollado 3 encuentros importantes, entre ellos la cumbre de la ASEAN, la del G20, ahora de la PEP, donde ha destacado sin lugar a dudas el desplazamiento que ha tenido el presidente de China, Xi Jinping, y por supuesto el liderazgo que está manteniendo al nivel internacional en cuanto a las propuestas y desafíos que enfrenta también en el marco de economía, siempre con lazos de cooperación. Kamel, a propósito de esto, la economía digital, una propuesta interesante que lanza el gigante asiático y que inclusive abre, digo con propiedad, la puerta para el intercambio comercial a través de distintos sistemas financieros, es decir, quizás en sus propias monedas. Esto también tendrá repercusiones fuertes dentro del mercado internacional. ¿Cuál es la lectura? Sí, efectivamente, uno de los monopolios más importantes de Estados Unidos tienen que ver justamente con la moneda de reserva a nivel internacional, que es el dólar. Ya hay varios países, incluso actualmente entre Rusia y China, el intercambio se da entre sus propias monedas nacionales. Pensemos que en la Argentina, por ejemplo, en nuestro país, necesita de reservas internacionales a través de China, y me parece que de alguna manera son todos elementos que se hacen con una paciencia estratégica oriental propia de los chinos, con sus tiempos, que van acotando el poder norteamericano y sus monopolios. Efectivamente, esto Estados Unidos lo ve y intentará generar un caos en la región que intente retrasar este proceso de consolidación de China como potencia global y como locomotora del capitalismo. Habrá que ver con Taiwán, con la disputa que hay en el mar de China, y bueno, también las complicaciones que eso puede generar en una economía totalmente globalizada, donde las cadenas puedan ser interrumpidas. Pensemos en lo que hoy está ocurriendo en Ucrania, con los alimentos y la energía, y el gran conflicto que tiene hoy el mundo con la inflación, que también ha golpeado muy fuertemente a Europa, aliada de Estados Unidos, incluso a Estados Unidos, con una gran cantidad de pobres y de 1,5 millones de niños que no tienen hogares. Entonces la situación es compleja, difícil, y nosotros creemos que China tiene una propuesta para ofrecer al mundo. Los chinos abiertamente entre ellos hablan de que son una nueva civilización, lo plantean, y por otro lado, la necesidad de Estados Unidos de no permitir que China se establezca como la nueva locomotora del mundo. Daniel Seixo, ¿cómo queda América Latina? Hay 2 países que forman parte de la PEP, hablamos de Chile y de Perú, pero que además no solamente por nacionalidad, sino por el hecho de que cuentan con reservas interesantes de litio u oro blanco, como se conoce. La nueva alternativa o energía también para la producción de baterías de litio, por mencionar algunos de los recursos que se utilizan con este mineral.
Perú, por ejemplo, está interesadísimo en desarrollar la PEC para el año 2024, pero ¿son más cercanos a China o más cercanos a Estados Unidos? ¿Cómo impacta esto para la región, para esta parte del hemisferio? Daniel, ¿sí me escuchas? Sí, ahora sí. He entendido la pregunta un poquito a medias, pero bien. Tal y como estábamos hablando, tal y como estábamos, como he citado anteriormente, América Latina hasta el momento ha abierto la puerta a poder enviar materias primas a Asia, si bien en el futuro sería interesante que pudiera también encaminar una vía para negociar nuevas tecnologías y también para enviar a esas economías asiáticas cada vez más emergentes productos ya desarrollados. En el caso de gobiernos como el de Perú, siempre ha estado esa cercanía a Estados Unidos muy presente a la hora de establecer su política internacional. Vemos como ahora mismo la paralización del gobierno, de la gestión de Castillo sobre su país tiene mucho que ver también con los intereses estadounidenses. En todo momento, la embajada gringa presente en los diferentes gobiernos de América Latina puede influir, puede estabilizar esos gobiernos si ve que sus intereses comerciales se ven afectados. Esto ha sido así históricamente, pero todo el sentido, todo lo positivo que ofrecen esas economías asiáticas poco a poco resultan cada vez más atractivas para gobiernos como el de Perú. Personalmente creo que cada vez más países van a negociar de tú a tú con las economías asiáticas y especialmente con la gran potencia que es China. Si vemos la evolución de los socios comerciales de Estados Unidos y China a lo largo de los últimos años, vemos como claramente China ha ganado terreno en este campo y lo ha hecho de una forma muy clara, tal y como ha señalado el compañero. China tiene un proyecto que ofrecerle al mundo y ese proyecto es un proyecto de solidaridad, de integración y un proyecto que busca las relaciones pacíficas. No es un proyecto en el que se intenta hacer un patio trasero de países como Perú. Claramente esto resulta mucho más atractivo para los gobiernos y para los pueblos. Y para China resulta también vital para su proyecto, para la oferta que tiene que hacer al mundo, poder garantizar que las cadenas de suministros industriales y la cadena de suministros sean estables. Situaciones como la que estamos viendo actualmente en Ucrania no son para nada beneficiosas para los planes de China. Las economías de América Latina sin duda buscarán un comercio más igualitario, un comercio más solidario y esto hace pensar que China va a ser el socio más apetecible para este gobierno. Ahí está, el interesante planteamiento que también hace Daniel Sello en torno a la importancia que reviste la PEC para América Latina. Dos socios interesantes, Chile y Perú, que además tienen importantes reservas de litio u oro blanco, como lo conocen en algunas partes del mundo. Vamos a marcar con ello nuestra pausa, agradecerles a ambos por su tiempo para Telesur, por haber compartido su lectura y su análisis.